Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco, Sabiduría en la Pandemia, donde encontrarán reflexiones útiles para sus vidas por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Esperamos que les sea de bendición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con nuestras reflexiones, Sabiduría en la Pandemia. Y hoy vamos a estudiar 2 razones para evitar la sabiduría humana en la pandemia. 2 razones para evitar la sabiduría humana en la pandemia. Y esto lo vamos a aprender en Eclesiastés 1:18, que hoy terminamos el capítulo 1 por la gracia de Dios. Esperemos que pueda usted repasar versículo a versículo el capítulo 1 y pueda entender todavía más claramente qué nos está enseñando Dios a lo largo de este gran libro. Eclesiastés 1:18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. En el versículo de hoy, en nuestro estudio, Salomón nos da la razón del por qué buscar la sabiduría como un fin es inútil. Y si usted recuerda, ya nos dio un primer resultado de esforzarse para ser un erudito y aprender todo, ya sea en ciencia o en lo más absurdo y loco del hombre. Y dijo que esto era aflicción de espíritu, o en otras palabras, era como correr tras el viento. Pero ahora, en el último versículo del capítulo 1, Salomón nos da 2 razones para evitar buscar la sabiduría como un fin. 2 razones para evitar la sabiduría como un fin. La primera la encontramos en la primera parte del versículo. Así que le pido que me acompañe a verla. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Salomón concluye y enseña a su audiencia que todo esfuerzo que hizo y por el cual obtuvo mucha sabiduría, recuerde, sabiduría humana, eso es muy importante, sabiduría humana, lo que obtuvo de todo este conocimiento fue mucha molestia. La palabra en hebreo se puede traducir como mucho pesar, mucha tristeza o angustia, dicen otras versiones. Ese fue el resultado de ser un erudito hacia lo absurdo o hacia el conocimiento. Fue una insatisfacción tan profunda que, escuche, afecta a las emociones, sentimientos y pensamientos de una persona, las partes internas del espíritu de una persona. Más adelante lo va a volver a decir y lo vamos a estudiar, pero vea lo que dice Eclesiastés 2:23. Porque ¿qué tiene el hombre con todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Versículo 22. Y dice el 23, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, dice Salomón. Un comentarista dice lo siguiente, y cito, en esta interpretación se encuentra implícita la idea de que el conocimiento de la realidad nos abre los ojos a la tragedia de la vida, al hecho descarnado de nuestra insignificancia individual o a lo efímero de nuestros corazones y a lo intrascendente de nuestra existencia. Fin de la cita. Vea usted ahora el segundo resultado de buscar sabiduría como un fin, dice el versículo 18 en la siguiente frase. Entonces ya vimos que esto es molestia interna. Pero ahora dice, y quien añade ciencia, añade dolor. Ciencia aquí es conocimiento, razonamiento. Y el verbo añade en hebreo se traduce como el que se añade a sí mismo conocimiento. Pero hay otro añade, si usted ve allá adelante, dice añade dolor. Y es exactamente el mismo verbo, por lo cual se puede traducir se añade a sí mismo dolor. La persona, cuando añade conocimiento a sí misma, se añade a sí mismo dolor. Y aquí la palabra dolor es pesar, tristeza. Y parecería que es un sinónimo de la palabra molestia de arriba, de la primera parte del versículo. Pero no son la misma palabra en hebreo. Ya que este dolor, escuche, se refiere al dolor físico y no emocional como en el primer caso. Salomón entonces nos dice que no hay que buscar la sabiduría humana como un fin para encontrarle sentido a esta vida. Recuerde que todo ser humano tiene esta búsqueda, aunque diga que no, porque Dios la puso en todo ser humano.
Y le dice a sus oyentes que esta búsqueda trae malestares espirituales, emocionales y físicos. Eso es lo que el pasaje nos quiere enseñar. Pero ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida este día? Recuerde que Dios a través de Salomón quiere que hoy nosotros evitemos esta búsqueda absurda de intelecto en conocimiento para todo lo que nos ocurre en esta vida. Porque al final no vamos a encontrar nada y escuche, nos traerá aflicción, tristeza interna y muchas veces en nuestros cuerpos. Los médicos le llaman enfermedades psicosomáticas. Hoy en día, por eso es que la depresión y la ansiedad son las enfermedades de moda en los últimos años. ¿Y qué para este tiempo? Buscar conocer todo alrededor de esta pandemia, escuche, solo nos traerá pesar, tristeza y molestia de igual manera. ¿En dónde? En nuestro ser interior y en nuestro ser exterior, en nuestro cuerpo. Pero vea cuán grande es el amor de Dios para quienes hacemos caso a esta amorosa advertencia, ¿no es cierto? No lo hagas, dice Dios a través de Salomón. Te va a traer molestia interna y molestia externa a tu cuerpo. Vea lo que sí nos dice Dios que podemos hacer en su santa palabra para percibirnos a evitar buscar sentido a esta pandemia. Primera de Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, inútiles, vacíos. Lo que nos está diciendo Eclesiastés. Entonces, ¿esto significa no estar atento a las noticias o no buscar entretenimiento en este mundo durante la pandemia? Por supuesto que no. Solo hay que tener cuidado, escuche, de no querer encontrar sentido, respuesta a lo que está ocurriendo a través de esas noticias o a través del ocio exagerado. Lo mejor es descansar en las hermosas promesas que encontramos en el mejor manual de vida que tenemos en casa, que es su bendita palabra. Vaya a ella en busca de la sabiduría, que le aseguro le traerá distintos frutos. Que Dios le bendiga. Para mayores informes acerca de nuestro ministerio, síganos en YouTube o Facebook como Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco. Gracias y hasta la próxima.